Jerusalén, antes del amanecer del domingo 9 de abril del año 33 de nuestra era. La ciudad todavía dormía. Las calles estrechas del barrio bajo, pavimentadas con losas de caliza blanca, estaban vacías. Los vendedores del mercado del Cardo aún no habían abierto sus toldos. Los sacerdotes del turno nocturno en el templo llevaban horas en sus puestos, pero el resto de la ciudad descansaba. El sábado había terminado con la caída del sol la noche anterior, a las 6 en punto según el cómputo hebreo. Y con él había terminado el período de luto obligatorio que prohibía cualquier actividad fuera de lo estrictamente necesario. Ese descanso forzado había sido una tortura para un grupo específico de personas. Varias mujeres galileas habían pasado las últimas 36 horas esperando que el sábado terminara. No podían dormir. Habían visto la crucifixión desde cierta distancia el viernes por la tarde, según el Evangelio de Marcos desde lejos, porque acercarse demasiado a un condenado romano implicaba riesgos legales y sociales que incluso el dolor no borraba. Habían visto cómo el cuerpo fue bajado apresuradamente de la cruz antes de la puesta del sol, porque la ley judía, específicamente el pasaje del Deuteronomio 21:23, prohibía dejar un cuerpo colgado durante la noche. Y ese viernes, además, era la víspera de la Pascua, la fiesta más sagrada del calendario hebreo. José de Arimatea, miembro del Sanedrín y seguidor de Jesús en secreto, según el testimonio de Juan, había pedido el cuerpo directamente a Poncio Pilato. Esto era legal, pero inusual. Los romanos acostumbraban dejar los cadáveres de los crucificados en la cruz durante días, como advertencia pública, o arrojarlos a fosas comunes junto al lugar de ejecución. El hecho de que Pilato accediera indica que José era un hombre de peso político real dentro de la élite judía de Jerusalén, alguien cuya petición no podía ignorarse sin costo. El entierro había sido precipitado. Las mujeres lo sabían. Nicodemo, también mencionado en el Evangelio de Juan como fariseo y maestro de Israel, había traído una mezcla de mirra y áloe de unos 35 kilogramos, suficiente para una preparación completa del cuerpo. Pero el tiempo no alcanzó. El sol caía y el sábado comenzaba. El cuerpo fue envuelto en lino con las especias disponibles y colocado en el sepulcro de José, una tumba recién excavada en la roca calcárea de un jardín privado ubicado justo fuera de las murallas de la ciudad, en el sector noroeste, cerca del lugar de la ejecución, llamado Gólgota o Calvario. Las tumbas judías de clase alta en el siglo I en Jerusalén seguían un patrón arquitectónico específico. Se excavaban horizontalmente en la roca, con una cámara principal a la que se accedía por una abertura baja que obligaba a agacharse. Dentro, el cuerpo se depositaba en un banco de piedra llamado arcosolio, o en cámaras laterales tubulares conocidas como coquim, diseñadas para caber exactamente el largo de un cuerpo adulto. La entrada se sellaba con una piedra circular de gran tamaño que rodaba por una ranura tallada en el suelo, un sistema que requería varios hombres para moverse y que por su propio peso era prácticamente imposible de desplazar desde adentro. Esas piedras no eran pequeñas. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han encontrado piedras de cierre de este tipo que pesan entre 1 y 2 toneladas. Las autoridades religiosas también lo sabían. El sábado, mientras el duelo de los seguidores de Jesús transcurría en el silencio privado de las casas, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. El texto de Mateo 27, 62 al 66 documenta esta gestión. Le recordaron que el condenado había dicho en vida que resucitaría al tercer día.
Pidieron que el sepulcro fuera asegurado para evitar que los discípulos robaran el cuerpo y luego afirmaran ante el pueblo que había resucitado. Pilato respondió con una frase que en el griego original es ambigua, pero funcional. Tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. El sepulcro fue sellado con el sello oficial romano, una cuerda extendida a través de la piedra y fijada con cera o arcilla impresa con el anillo del magistrado. Romper ese sello era un delito capital bajo la ley romana. Y se apostó una guardia de soldados, cuyo número el texto no especifica, pero que los estudiosos estiman entre 4 y 16 hombres, según los estándares de una custodia romana de esa época. Antes del amanecer del domingo, las mujeres ya estaban en movimiento. María Magdalena es la primera en ser mencionada en los 4 evangelios como presente en el jardín. Su identidad exacta ha sido objeto de debate durante siglos, pero lo que los textos dejan claro es que era una mujer de recursos, originaria de Mágdala, ciudad pesquera en la costa occidental del Mar de Galilea, que había seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén y que había financiado junto a otras mujeres el ministerio itinerante del grupo, según Lucas 8, 2 al 3. No era una figura marginal, era parte del círculo íntimo y cercano. Según Marcos 16:1, María Magdalena iba acompañada de María, madre de Santiago, y de Salomé. Según Lucas 24:10, también estaba Juana. Llevaban especias aromáticas compradas probablemente en el mercado la noche anterior, en cuanto terminó el sábado. Su plan era terminar la preparación del cuerpo, el proceso completo de ungimiento que las prisas del viernes habían impedido. En el camino, según Marcos 16:3, se preguntaban entre ellas quién iba a moverles la piedra de la entrada. La pregunta era práctica, no retórica. No tenían fuerza suficiente para desplazarla y no sabían si habría alguien disponible a esa hora. La respuesta a esa pregunta llegó antes de lo esperado. Lo que encontraron al llegar al jardín no tiene equivalente en ninguna otra narración histórica de la antigüedad. La piedra ya estaba corrida, el sello romano roto, la guardia ausente, el interior de la tumba vacío. No vacío como un lugar saqueado, con los lienzos tirados y todo revuelto. Vacío de otra manera. El Evangelio de Juan, que aporta el nivel de detalle más alto en este punto, indica que los lienzos de lino seguían allí, en el suelo del banco de piedra, y que el sudario que había cubierto la cabeza estaba enrollado aparte, en otro lugar. No era la escena de un robo. Los ladrones de tumbas en el siglo I no doblaban la ropa. María Magdalena, antes que cualquiera de las otras mujeres, corrió de vuelta a la ciudad. Fue directamente a donde estaban Pedro y Juan, que según el Evangelio de Juan estaban juntos. Les dijo, en palabras que el texto griego reproduce con precisión: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. No anunció una resurrección, anunció una desaparición. Su primer impulso fue pensar en robo o en traslado del cuerpo. Los 2 discípulos corrieron hacia el jardín. Juan, que el texto identifica como el discípulo amado sin nombrarlo directamente, llegó primero, según Juan 24. Se inclinó en la entrada y miró hacia adentro. Vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Pedro llegó detrás, pasó junto a Juan y entró directamente al sepulcro. Examinó los lienzos, el sudario enrollado por separado. Luego Juan también entró. El texto de Juan 28 dice que vio y creyó, aunque inmediatamente en el versículo siguiente reconoce que ninguno de ellos entendía todavía la escritura que decía que era necesario que resucitara de entre los muertos. Se fueron de vuelta a sus casas sin una explicación completa de lo que habían visto.
María Magdalena se quedó. Ese detalle es significativo desde el punto de vista histórico. Si los primeros autores cristianos hubieran inventado la historia de la resurrección para ganar credibilidad dentro de la cultura judía del siglo I, no habrían elegido a una mujer como primera testigo. El derecho romano y el derecho judío del período eran explícitos en este punto. El testimonio de una mujer tenía un valor legal inferior al de un hombre. El historiador judío Josefo, en su obra Antigüedades Judías, libro 4, capítulo 8, versículo 15, escribe directamente que las mujeres no son admitidas como testigos debido a la ligereza e imprudencia de su sexo. Si esto hubiera sido una fabricación diseñada para convencer, habrían puesto a Pedro o a Juan como primer testigo. Pusieron a María Magdalena. Mientras lloraba junto al sepulcro, María se inclinó para mirar hacia adentro y vio dos figuras sentadas donde había estado el cuerpo. Le preguntaron por qué lloraba. Ella les dijo que se habían llevado a su Señor y no sabía dónde estaba. Luego se giró y vio a un hombre de pie, que también le preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. Creyendo que era el jardinero, el único tipo de persona que tendría razón para estar en ese jardín a esa hora, le pidió que si él lo había llevado a algún lugar, le dijera dónde. El hombre la llamó por su nombre. Ella lo reconoció. La reacción de la Guardia Romana es uno de los elementos más reveladores de toda la narrativa. Esos soldados tenían un problema grave. El sello oficial de la Guardia Romana había sido roto. El cuerpo que protegían había desaparecido. Regresar a reportar ese fracaso a sus superiores equivalía a someterse a un proceso militar cuya sentencia más probable era la muerte. Las leyes militares romanas sobre el abandono de la guardia eran claras y documentadas en múltiples fuentes históricas del período. El único recurso que les quedaba era ir directamente a los sumos sacerdotes, quienes tenían el poder político suficiente para intervenir ante Pilato antes de que el informe llegara por canales militares normales. Eso es exactamente lo que hicieron. Mateo 28, 11 al 15 documenta la reunión entre los soldados y los principales sacerdotes. Los ancianos del Sanedrín deliberaron y tomaron una decisión. Les dieron una suma considerable de dinero. El texto griego usa el término arguria y caná, que se traduce como suficiente plata o una cantidad considerable de plata, y les instruyeron para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. También les prometieron protección ante el gobernador si la historia llegaba a sus oídos. La versión del robo nocturno circuló entre los judíos de Jerusalén durante décadas. El propio Mateo, al escribir su evangelio probablemente entre los años 50 y 70 de nuestra era, señala que esa historia seguía siendo repetida hasta el día de hoy en su propio tiempo. Hay una ironía histórica en ese arreglo que los historiadores han señalado repetidamente. Admitir públicamente que tú, soldado romano entrenado, te quedaste dormido mientras custodiabas un sepulcro sellado oficialmente era confesar un delito militar. Si los discípulos realmente hubieran robado el cuerpo, los sacerdotes habrían querido procesar a los responsables. En cambio, pagaron para que nadie procesara nada. El dinero no compró una acusación, compró silencio. Las noticias llegaron a los discípulos en grupos distintos, en momentos distintos, a lo largo de ese mismo domingo. 2 seguidores que no pertenecían al grupo de los 11 discípulos principales viajaban ese mismo día hacia una aldea llamada Emaús, ubicada a unos 11 kilómetros de Jerusalén, aunque la localización exacta es debatida entre arqueólogos, con candidatos que van desde Qubeibé hasta el Qubeibé y Abu Ghosh. El camino era una ruta conocida,
polvoriento y abierto, bajo el sol de mediados de primavera en Judea. Mientras caminaban, hablaban de todo lo que había pasado: la crucifixión, el entierro, los rumores del amanecer sobre la tumba vacía y las visiones que algunas mujeres decían haber tenido. Estaban confundidos, no convencidos. Un extraño se unió a ellos en el camino y comenzó a caminar con ellos. Les preguntó de qué hablaban. Uno de ellos, identificado por Lucas como Cleofás, respondió con una pregunta que tiene toda la carga de la decepción humana. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? El extraño les pidió que le contaran. Ellos le explicaron todo. Jesús de Nazaret, el profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. La esperanza de que Él fuera quien iba a redimir a Israel. La entrega por parte de los sacerdotes. La crucifixión. Y ya van 3 días desde que esto pasó. El extraño comenzó a hablar mientras caminaban. Recorrió los textos del Antiguo Testamento empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, explicando todo lo que en esas escrituras se refería a él. Los 2 hombres escucharon. Al llegar a la aldea, el extraño hizo ademán de continuar, pero ellos le insistieron para que se quedara porque la tarde ya caía. Se sentaron a la mesa. El extraño tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese instante, los ojos de los 2 hombres se abrieron y lo reconocieron. Él desapareció de su vista. Los 2 se miraron y uno le dijo al otro que su corazón ardía dentro de ellos mientras él les hablaba en el camino y les abría las escrituras. No esperaron a la mañana siguiente. Esa misma noche, a pesar de la distancia y de la oscuridad, regresaron corriendo a Jerusalén. Encontraron a los 11 discípulos reunidos con otros. Antes de que pudieran contar lo que les había pasado, los que estaban en la habitación ya les dijeron que el Señor había resucitado verdaderamente y que se había aparecido a Simón. En menos de 12 horas, el domingo 9 de abril del año 33, la noticia había circulado a través de múltiples testigos independientes en distintos puntos de la región de Judea. 50 días después, el día de Pentecostés, Pedro se paró en el pórtico de Salomón, delante de una multitud que los Hechos de los Apóstoles cifran en miles de personas, y declaró la resurrección de Jesús como hecho histórico verificable. Lo hizo en Jerusalén, la misma ciudad donde había ocurrido la crucifixión, donde el sepulcro vacío era un dato que cualquiera podía ir a comprobar, donde los testigos directos de la crucifixión todavía vivían, donde los guardias que habían custodiado la tumba seguían prestando servicio en el ejército romano o entre los guardias del templo. Nadie presentó el cuerpo. Nadie refutó el sepulcro vacío. La única versión alternativa que circuló fue la del robo nocturno, que requería aceptar que soldados romanos entrenados se habían dormido simultáneamente mientras estaban de guardia. Eso es lo que dice el registro histórico. Lo que ese registro significa es la pregunta que cada generación desde entonces ha tenido que responder por su propia cuenta.